La entrevista del Telematutino 11, gente importante, abordar temas importantes, cerrando la semana con broche de oro con el licenciado Rodolfo Valentín Santos. Él es director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. La defensa pública es lo que le llamábamos antes abogado de oficio, que son los que defienden a los que no pueden pagar un abogado. Buenos días, doctor. Un placer tenerlo en el programa. Muy buenos días. Por segundo, por tercera vez. Muy buenos días. Sí. Casi por tercera vez. Sí. Ya yo soy parte prácticamente de ustedes. Esperamos que sea muchas veces más. Sí, y siempre para mí será un honor compartir con ustedes que permanentemente viven informando y hablando sobre los temas actuales en República Dominicana. Y eso es sumamente importante. Gracias, doctor. Sí, nosotros hemos convocado especialmente por un estudio. Vamos a mostrarlo, señor director. Un estudio se ve concienzudo, profundo. Informe de las condiciones de detención y de prisión 2021. Eso lo frisaron, vamos a ponerlo. Para que el público vea de lo que vamos, parte de lo que vamos a hablar. Eso se frisó, pues entonces vamos a mostrarlo aquí, miren, sí. Mírenlo ahí. Ahí vemos, Oficina Nacional de Defensa Pública, República Dominicana. Este informe es al 2021. Doctor, ¿qué se encontró ahí? Perdón, las rejas solo indican el estado de la cárcel. Sí, y déjeme decirle que la foto sí. Es una foto de la cárcel de Castigo en La Vega. Y la persona que está detrás de esas rejas... ¿Es una mujer, no? No, es un hombre enajenado mental, en una celda de castigo. Sí. Oh, Dios. Esa foto. O sea, esa foto no es sacada de las redes, de Google, sino es parte del informe que nosotros producimos. Es un enajenado mental. Sí, así es, así es. Para la defensa pública este informe es de gran importancia porque nosotros habíamos hecho informe anteriormente, sin embargo no nos permitían, Jacqueline, tomar fotos y realizar video. Era un informe eminentemente argumentativo y las fotos que tomábamos era solamente la parte delantera de las prisiones, o sea que no tenía ningún tipo de efecto porque hay fotos que hablan más que 1000 palabras. Así es. Y en esta gestión de la magistrada Miriam Germán, y le agradezco también al director de prisiones, Roberto Hernández, y a Patricia Langombra, que nos permitieron. Fue un esfuerzo extraordinario que hizo la Comisión de Cárceles, 5 personas a nivel nacional, que recorrieron todas las cárceles a nivel nacional. Y lo que nosotros encontramos permanece en el tiempo. Se está haciendo un proyecto a partir del Poder Judicial y Procuraduría General para ver cómo se trabaja con el tema carcelario en República Dominicana, porque es deprimente lo que nosotros encontramos. Fíjense que permanentemente hay situaciones dentro de la cárcel, motines, encienden, buscando reivindicaciones de los privados de libertad, encienden colchones, hay personas heridas, hay personas que salen muertos en esos motines que realizan. Y realmente es exigiendo lo mínimo y lo básico que necesita un ser humano para vivir. Nosotros no aspiramos a que ellos estén en un resort, como muchos creen, por haber cometido un hecho, un delito. No aspiramos a eso, sino que mínimamente tengan lo básico dentro de las cárceles. Nosotros encontramos privados de libertad, adultos mayores con enfermedades terminales, y yo pregunto qué hacen privados de libertad. Exacto. Porque esas personas, después de haber cumplido la mitad de la pena, que en su mayoría ya han cumplido la mitad de la pena, yo estoy hablando de adultos mayores, personas 60, 70, 80 años con cáncer y con enfermedades terminales. Su casa. Sí, para que mueran dignamente en su casa, porque esas personas en la calle ya no van a hacer absolutamente nada, ir a reposar y a morir dignamente. Y además, licenciado, que ha habido precedentes en que se le ha otorgado libertad, a veces con indulto o considerando que la persona no está apta para guardar prisión o que tiene una enfermedad que no le permite. Y nosotros habíamos dicho en oportunidades que han ocurrido esos casos que entonces habría que hacer lo propio, lo mismo que se hizo con determinada persona, con los que están en igual condiciones o peor, como lo que usted relata. Entonces, doctor, la gente siempre tiene la idea de que la victoria, que
hay muchas situaciones deprimentes, que hay muchas carencias. Y hay esa percepción de que quizá como somos un país pobre no tenemos las condiciones, pero una cosa es imaginar lo que es y otra cosa es ir al lugar de los hechos y lo que ustedes encontraron. ¿Lo que encontraron coincidía con las expectativas que ustedes tenían de lo que iban a encontrar o sobrepasó lo que ustedes imaginaban? Bueno, nosotros todos tenemos una idea de cómo son las cárceles en República Dominicana. Pero lo que vimos es mucho más deprimente. Aquí hay una foto que lo dice todo. Mira, 4 presos durmiendo en 2 colchoncitos. Sí. En el suelo. En el suelo. Sí. Jacqueline, es mucho más deprimente. Mira, tú ves esos pasillos, se llenan de privados de libertad en el piso. Y los que no caben en el piso, entonces duermen en hamaca encima. O sea, envuelven sábana de extremo a extremo y duermen encima de los que están en el piso. Y lamentablemente decirlo, un preso es un valor dentro de una cárcel en la República Dominicana. Porque tres mosaicos que ocupa un preso debe de pagar incluso hasta por ello. A cualquier persona de la cárcel. Hay que pagar. A cualquiera de las celdas, exacto. Un preso, un detenido, un privado de libertad es un valor dentro de la cárcel en República Dominicana. ¿Y cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestra preocupación? Está el Poder Judicial, está la Procuraduría General de la República, Dirección de Prisiones, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo. Son apenas 26,000 y algo privados de libertad. ¿Por qué no se resuelve el sistema carcelario? Doctor, cuando somos 13 millones de habitantes. Y de eso, no es doctor, tanto, de esos, entonces. ¿cuántos son preventivos? Preventivo, un 67%. El de preso preventivo no ha sido condenado. No ha sido A lo mejor condenado. es inocente. Así es. Nosotros tenemos 2 sistemas. Un nuevo modelo, Centro de Corrección y Rehabilitación, y está el modelo tradicional. Dentro del modelo tradicional todavía existen 17,500 personas. En el tradicional. En el tradicional. Y en el tradicional existe un 40% de privados de libertad que duermen en el suelo, en el piso. Y a la fecha de hoy, este informe se mantiene. O sea, se mantiene latente el hallazgo que nosotros encontramos. ¿Cuáles son las principales carencias que usted encontró? Mira, o que encontraron quienes hicieron ese levantamiento. Las carencias son extraordinarias. La número 1, ¿cuál es? Falta de cama. Falta de espacio. Falta de cama, un hacinamiento extremo, falta de ventilación, falta de alimentación con las proteínas que correspondan. Yo no digo que le den filete, señores, pero hay privados de libertad enfermos que ameritan una alimentación distinta, diferente. Por supuesto, no hay atención médica. No. Y atenciones médicas ninguna. De hecho, cuando nosotros presentamos ese informe, ese día que lo presentamos, llamaron de promesa que iban a proceder a instalar una botica popular dentro de la Penitenciaría Nacional de la Victoria en esos momentos, porque ni siquiera atenciones médicas tienen en las cárceles tradicionales, los privados de libertad. Señores, y yo quiero hacer un llamado al presidente de la República, que cuando subió al puesto, a la presidencia, dio un discurso respecto a los privados de libertad y decía que era una situación que había que atender urgentemente, porque esto se mantiene en el tiempo. El tema del hacinamiento, la falta de medicamentos, la falta de alimentación adecuada, la falta de espacio adecuado. Y de hecho designó a Roberto Santana como asesor en materia penitenciaria porque es un experto, es un técnico en la materia. Sin embargo, se mantiene en el tiempo la situación. No, él denunció que en la Victoria hay una figura que recibe 7 millones de pesos. Señores, pero las cárceles tradicionales son tierra de nadie. Lo primero, de hecho, dentro de las 18 recomendaciones que hacemos, porque no solamente, Ramón, nosotros revelamos la situación que existen en las cárceles, nosotros también realizamos recomendaciones para que esto no quede en el vacío, y recomendaciones que son de posible cumplimiento. No hay que ir a la NASA ni hacer un proyecto con agencias extraordinarias
para poder aplicar esto. Doctor, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Mira, una de las principales recomendaciones es que las cárceles no pueden ser administradas por policías ni por guardias, sino por un equipo especializado que tenga conocimiento en relaciones humanas, que tenga conocimiento en el ámbito administrativo y de gestión, que tenga conocimiento también de cómo tratar a un ser humano, que tenga conocimiento de las garantías y de los derechos fundamentales que tenemos todos nosotros. Pero y eso habría ciudadanos. que crearlo, doctor, pero se me ocurre sin saber nada del tema, porque no soy abogada ni conozco mucho de la materia, pero si hay tantos presos preventivos, una forma es bajar ese número de presos preventivos. Ahí estaríamos descongestionando. Número 2, los pacientes, las personas que están en condiciones críticas, que no deben estar en prisión, conocer esos casos especialmente, y nada de eso cuesta dinero. Ninguna de las dos cosas involucra nada más que un deseo de hacer las cosas. Sí, hace voluntad y ahí estaremos ya habiendo una descongestión, porque se habla mucho de la sobrepoblación que tienen nuestras cárceles. Si se descongestiona un poco, producto de acciones legales, por supuesto, y de agotar el debido proceso, ya eso sería una ganancia para los que están ahí, estarían en una condición un poquitito mejor. Son dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos, Jacqueline, aquí en este informe. Y de hecho, una de las recomendaciones... Pero hay que construir más cárceles. Sí. Una de las recomendaciones, a mí me parece que hay que construir menos y producir política preventiva respecto a la criminalidad. Claro. Porque en Suiza han eliminado 13 cárceles y están todas vacías, están buscando inquilinos y no aparecen. Siempre se dice son suizos. Sí, pero yo creo que en República Dominicana hay personas muy preparadas, competentes. Es un país maravilloso que con voluntad y acción nosotros podemos transformar el mundo. Licenciado, cuando se aprobó el Código Procesal Penal, yo recuerdo que se decía, con eso ya ahora va a disminuir el número de presos preventivos. Pero ahora es más el número de presos preventivos. Excelente inquietud, Ramón. Excelente inquietud. ¿Qué pasó con el Código de Instrucción Criminal? Que los casos que ameritaban una pena de 2 años, la fianza era obligatoria. Con este Código Procesal Penal, que unificó todos los procesos, porque teníamos 3 procesos en el ámbito penal, correccional, convencional y criminal. Y los delitos tenían procesos distintos, aunque eran penales todos. ¿Qué pasó con el Código Procesal Penal? Que unificó todos los procesos. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros aquí en el sistema de justicia? Hace mucha falta políticas preventivas para la criminalidad, para los delitos y los crímenes en la sociedad dominicana. Claro. Entonces, a mí me parece que ante cualquier situación de hecho que una persona resulte agraviada, mira, la sociedad quiere venganza, sangre, justicia. El Ministerio Público, Ramón, imputa, acusa, persigue, encarcela. Y muchos jueces entienden que son el control de la criminalidad. Por eso, han sustituido la política de prevención respecto a la criminalidad con la exagerada imposición de prisión preventiva. ¿Y en manos de quién tiene que estar esa política de prevención de la criminalidad? Procuraduría General de la República, el Estado con sus ministerios, el Poder Judicial y la Defensa Pública, que contribuye a recomendar para que esta política preventiva de la criminalidad sea efectiva en República Dominicana. Si tenemos una efectividad en la política preventiva de criminalidad, señor, tendremos menos cárceles hacinadas. Y otra cosa, ¿por qué no educamos a los privados de libertad? Claro. ¿Cómo es posible que yo les requiera a un privado de libertad, que es un infractor primario, que se reeduque, que se rehabilite, que se reinserte a la sociedad como ente positiva, si no tienen un acompañamiento dentro de esas cárceles y un seguimiento? Y para aquellos que son sociópatas, no tienen, señores, ni siquiera tratamiento psicológico. Y cuando tiene que ver con patología, no tienen ni siquiera tratamiento a través de un psiquiatra. Entonces, ¿cómo es posible que no haya que no repitan en el crimen o en el delito cuando salen o cuando cumplen, si no tienen ningún salen peores? Peores. Y yo creo, Jacqueline y Ramón,
que la conducta se modela. Las personas pueden transformar su conducta, su pensamiento, el hecho de delinquir, el hecho de cometer crímenes y delitos, porque no tuvieron nunca un acompañamiento. Siempre fueron muchas veces rechazados por la misma sociedad. No han tenido educación. O sea, crecieron en barrios lamentablemente marginales, que lo que ven es delito, lo que ven es crímenes. Vamos a una breve pausa, Sí. licenciado, que esta conversación está sumamente interesante. Volvemos en pocos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Rodolfo Valentín Santos. Él es el director nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y estamos hablando de la situación de los privados de libertad, de los recintos carcelarios en la República Dominicana. Y este es un tema de trascendencia capital, porque a cualquiera le puede pasar. Nadie puede decir yo nunca pisaré una prisión, yo no tendré un pariente, y además por solidaridad y por amor al prójimo, porque por el deseo de que nuestro país esté mejor, tenemos que prestarle atención a todas estas cosas. Usted decía al principio del programa que la portada que ilustra la situación de los recintos carcelarios es en una persona enajenada mental. Así es. Y un enajenado mental es como decimos que es un loco, una persona con problemas, bueno, valga la redundancia, mentales. ¿Cuál incidencia tienen este tipo de personas? ¿Encontraron muchas personas en esas condiciones, realmente con problemas psiquiátricos que están privados de libertad? Porque en otros países le dan un tratamiento distinto. Así es. A veces ni siquiera es un recinto carcelario, sino que lo mandan a tratamiento en hospitales, en clínicas para eso. Pero el trato que se le da aquí en la República Dominicana. El trato que establece el Código Procesal Penal para estas personas enajenadas mental es una medida de seguridad. Y la medida de seguridad no necesariamente debe ser en una cárcel, sino en un hospital o en un lugar donde ellos reciban tratamiento. Señores, es un derecho fundamental la salud, y la salud mental sobre todo. ¿Y qué pasa en estas cárceles con estas personas? Cada día se deterioran, cada día se deterioran. Sí. Y son ayudados por los otros privados de libertad, y son alimentados por los otros privados de libertad. Ustedes recuerdan hace como 3 meses que la Dirección de Prisiones se tiró a la victoria y sacó abanicos, estufa, lavadora, y decían que eso era privilegio. Señores, ¿cómo pueden decir que eso es privilegio? Un abanico, ni una estufa. Señores, es un ¿cómo privilegio. pueden decir cuando las cárceles aquí en los centros tradicionales son infiernos? Son infiernos, son cuevas, son túneles. Son almacenes humanos. Son almacenes. Entonces, estos seres humanos que necesitan lo básico y el Estado no se lo provee, porque es una obligación del Estado, y el Estado no se lo provee. ¿Cómo tú puedes decir que un abanico en un infierno donde yo estoy es un privilegio? Privilegio es todo lo que tú permites que pasen, lo que pueden pagar. Eso es privilegio. Privilegio es aquellos que tienen habitaciones allí que parecen habitaciones de hoteles, de resort. Porque los encontró así también. Claro, claro. Hay sectores que hay privados de libertad que tienen habitaciones con todo eso. Pero eso cuesta un dinero. Supuestamente fue desmantelado y todo el mundo está medido con el mismo rasero. Aparentemente, ya yo he repetido 2 veces, Jacqueline, que las cárceles tradicionales son tierra de nadie. Lamentablemente son tierra de nadie. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y es que no se debe de ver a un privado de libertad como alguien que merece un castigo, porque eso lo prohíbe la Constitución y la jurisprudencia. Un privado de libertad es una persona en conflicto con la ley que en muchos casos sí debe de pagar si se le comprueba que cometió el hecho. Yeah. Nosotros tenemos una cantidad considerable de personas que son absueltas, Ramón, porque no se le probó que cometió el hecho. Pero estuvo preso. Sí, estuvo preso. Entonces, yo quiero decirle a la ciudadanía que nadie es condenado a dormir al lado de una letrina. Nadie es condenado a dormir al lado de un inodoro, a dormir en el piso, a padecer de hambre.
a padecer. No, a de veces a hambre. tomarse el agua del mismo inodoro. Sí, sí, no sé, con agua que no es potable tampoco dentro de las cárceles. Nadie es condenado a padecer y estar por debajo de la dignidad. Y la dignidad es lo que nosotros merecemos por el simple hecho de nacer. Y estos seres humanos en estas cárceles tradicionales no tienen y carecen de dignidad. Y son seres humanos, ¿eh? Sí, y la Constitución, Y se nos olvida pero es eso. increíble. Nosotros tenemos una de las constituciones más vanguardistas de Iberoamérica, Jacqueline, y en 7 ocasiones dice que el Estado dominicano se fundamenta, la Constitución, la República, en el respeto a la dignidad humana y en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Y lo recalca un sinnúmero de veces. Sin embargo, en este ámbito del sistema, en este espacio, no se les respeta la dignidad de estos seres humanos. Y a mí no me cabe la menor duda de que la Procuradora General tiene la intención de que esto cambie, pero no basta la intención. La No hay los voluntad, recursos. la voluntad. Y tiene que ir acompañada de acciones. Exacto, la por lo menos voluntad. las que menos cuestan comenzar con esa Exacto, primero. la voluntad debe de ir acompañada con acciones, pero esto cuesta, como dice Ramón, también recursos. Y yo creo que hay que disponer de recursos. Nelson Mandela dijo que si quiere saber y conocer el desarrollo de un país solamente tiene que visitar las cárceles. Y esto es un reflejo de cómo nosotros vamos. ¿Cómo nosotros podemos esperar que salgan personas positivas, ¿sí? Y de buen trato cuando salgan de allí si no tienen ningún tipo de educación? Es imposible. Salen Ramón. peor. Salen peor. Y el fin de la pena es ese: reeducar, rehabilitar, para que estas personas sean reinsertadas a la sociedad. Y de hecho, hay sistemas carcelarios que también tienen supervisión después de haber cumplido y acompañamiento a estas personas. Y nosotros, tanto que hablamos de derechos fundamentales, de derechos humanos, tantas reuniones que hacemos, tantos proyectos que tenemos en la Tantas República fotos y Dominicana, cumbres y tantas cosas. fotos. Entonces, la respuesta de una medida de coerción, de prisión preventiva, esa respuesta que da el sistema a tener una prisión preventiva extraordinaria que sobrepasa la excepción, porque se ha convertido en la regla. Esa es la respuesta a una política preventiva criminal deficiente en un Estado, en un país. Doctor, y en el caso ya de ustedes de la Defensoría Pública, ¿con cuántos abogados usted cuenta? Nosotros tenemos, bueno, cuando yo entré éramos 114 defensores públicos y cubrimos del 80 al 87% a nivel nacional de los procesos penales. El 80. Sí, Oh. del La 80 al mayoría- La mayoría de los que 87%. delinquen son pobres. Sí, así es. Son No, y los que pies de a veces cárcel, muchos son los pies de quieren cárcel. también un defensor público porque entienden que son más preparados. Sí, así es. Y yo he logrado 2 promociones que han salido de la Escuela de la Judicatura y ahora mismo contamos con 170 defensores públicos. Y hemos tenido que contratar abogados para que puedan suplir en algunos pueblos los requerimientos que hacen los tribunales. Doctor, usted dijo que eran 18 recomendaciones. Luego de ese levantamiento, de la ponderación de esos datos obtenidos en ese informe que usted está compartiendo con nosotros esta mañana, además de las mencionadas, 2 preguntas. ¿Cuáles son algunas que pueda compartir con nosotros? Y lo segundo, después de mostrado ese informe y que la gente hace empatía, ¿alguien se ha movido a la acción para implementar algunos cambios? Bueno, decía en principio que el Poder Judicial está implementando proyectos y de hecho nos ha invitado a participar en esos proyectos, a tratar de paliar un poco el hacinamiento en las cárceles, con todos estos casos que nosotros hemos presentado. Y de hecho, no solamente ese informe, nosotros también hacemos informes separados de esto. En estos momentos, por ejemplo, hemos encontrado que en la Penitenciaría Nacional de la Victoria identificamos, independientemente de este informe que es del año pasado, porque permanentemente nos mantenemos alerta y buscando y chequeando en las distintas cárceles, unos 9 o 12 personas enfermos terminales, solamente en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Entonces, esto nosotros inmediatamente se lo notificamos
al Poder Judicial porque están los jueces de ejecución de la pena. Y han habido, si se ha logrado algo. Le voy a decir que nos pasó hace 2 semanas, pero muy lamentable. Hubo un joven que duró 1 año y 7 meses guardando prisión. Y cuando fue condenado, hace como 3 semanas, fue condenado, señores, a 30 días. Ay, Dios mío. Casi 2 años y fue condenado a 30 días. Además del estigma, del tiempo perdido, ¿cómo le resarcen eso? Sí, este joven estuvo con abogados privados y cuando asumió la defensa pública, su defensa, logró una pena de 30 días, porque así los jueces entendieron que no ameritaba otro tipo de pena por el hecho acaecido. Sin embargo, ya tenía 1 año y 7 meses preso. Pero ¿qué nosotros hicimos? Fuimos detrás del juez de ejecución de la pena de la provincia de Santo Domingo, pero fuimos detrás del Ministerio Público también que estaba atendiendo el caso. ¿Ustedes saben qué pasó, señores? ¿Qué pasó? Este joven padecía de una enfermedad terminal. Siendo joven. Sí. Y nosotros, por un tema de humanización y de sensibilización, estábamos detrás de ese Ministerio Público para que produjera una certificación de no apelación, de que no iba a apelar, para que este joven pudiera ir al hospital y ser atendido. El joven murió, aún con su pena cumplida. Qué pena. Porque al tener ya 1 año y 7 meses y condenarlo a 30 días, ya había cuántas veces cumplido esa pena. Oh. ¿Cuántas veces? 17 veces. 17 veces. Murió en la cárcel. Y murió en la cárcel antes de salir de libertad, señores. Entonces, y esto da a pensar, esto nos pone a pensar. El sentido de humanización que tenemos los operadores del sistema, de sensibilidad. O sea, ¿qué creemos que son los seres humanos? Los seres humanos son un papel, son un expediente, son objetos de derechos fundamentales. ¿Qué podemos pensar de un ser humano cuando nos hacemos insensibles ante cuadros como esos? Y se repite permanentemente este cuadro. ¿Cómo no llorar, Ramón, ante un cuadro de una persona de 80 años, con una pierna prácticamente podrida, con un cáncer que no tiene ya salvación? ¿Cómo no llorar al ver ese cuadro y esa persona privada de libertad y sin tratamiento? Y que el sistema no pueda decirle a ese señor y a su familia, miren, este señor va a estar con ustedes, atiéndenlo. Que pueda morir dignamente en su cama, en su casa, con más de la mitad de la pena cumplida. Entonces, ¿cómo nos sensibilizamos? ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana? Que solamente padecemos una situación cuando nos toca directamente y creemos que el otro no tiene derecho. Así Doctor, es. le estamos muy agradecidos por su participación. Yo creo que esto ha conmovido al público y a nosotros mismos también, porque uno sabe cómo están las cárceles, pero cuando uno ve esto y ve la foto, escucha sus palabras, se da cuenta que el drama es peor todavía. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y quiero decirle que la Biblia no se equivoca cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero esto no quiere decir que nos deshumanicemos como seres humanos. Debemos también de sentir que no solamente padece la prisión de libertad aquel que está dentro de esas ergástulas, sino que también todo su entorno también padece la prisión de esa persona. Y como dijo Jacqueline al principio, Ramón, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, puede estar privado de libertad. Así es. Nadie se escapa. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, retornamos ya a la despedida del viernes.